Vamos a dar comienzo al evento. Bienvenidos a este webinar que organiza, el primer webinar que organiza la Cámara de Estudios Profesionales, Económicos, Contables y Tributarios. El tema de hoy es planificación fiscal en Argentina. En un año tan difícil para las empresas, tan difícil para la sociedad, para la Argentina, para nosotros como estudios profesionales que hemos puesto el hombro y lo seguimos poniendo permanentemente. El tema elegido no es un tema casual. Creemos que es un tema muy importante. El nuevo régimen de información sobre planificación fiscal establecido por la resolución 4838 de AFIP, impuesto en un momento tan delicado, ¿sí? O sea, creo que hay una inoportunidad para establecer esta cuestión en este momento, pero además es un nuevo avance sobre los derechos y garantías constitucionales, tanto de contribuyentes como asesores fiscales. Y nuevamente la administración tributaria comete excesos y nos niega. Y sistemáticamente nos niegan, excepto a la hora de imponernos una carga pública que es inadmisible y seguir sumándonos responsabilidades. Es inadmisible que no convoquen a las entidades, a los estudios, a los profesionales, a los consejos, a los colegios, a nosotros, a las federaciones, que en definitiva somos los que ponemos en práctica la norma y somos los que tenemos que interpretarla y llevarla adelante. Es inadmisible que nunca nos citen en esa mesa para consensuar. Por eso hoy este webinar, esta capacitación, este debate, va a intentar poner un poco blanco sobre negro sobre todas estas cuestiones, el impacto en el trabajo de los estudios, la responsabilidad, la legitimidad, el origen, de dónde viene. Así que bueno, no quiero robar más tiempo, la dejo a Vanessa Serna, que es secretaria de la Cámara, quien va a moderar esta conferencia. Muchas gracias a todos los expositores, Armando Simese de Bielke, Germán López Tusain, Horacio Casabé, Alejandro González Escudero, que también es miembro de comisión directiva. Muchísimas gracias por el tiempo y por el esfuerzo. Te paso, Vane. Dale, gracias Karina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora sí, de manera oficial. Voy a presentar a nuestros panelistas que van a tratar de aportar un enfoque diferente y un debate a esta nueva régimen de planificación fiscal que tenemos en la República Argentina. Contamos con la presencia del doctor Horacio David Casabé, que es contador público de la Universidad de Buenos Aires y director de maestría en tributación en la Universidad de Lomas de Zamora. Posee un máster en administración de empresas de la Universidad de Baltimore. Es consejero académico titular docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Actualmente es jefe de gabinete de presidencia de la Auditoría General de la Nación. Fue director general de la Dirección General Impositiva, fue asesor del Honorable Congreso de la Nación, Comisión de Presupuesto y Hacienda, y fue secretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Horacio nos dará su aporte sobre los antecedentes históricos que derivaron en las normas de planificación fiscal. Muy buenas tardes, Horacio, un placer tenerte con nosotros. Hola Vanessa, hola a todos, a mis colegas de panel y sobre todo a la nutrida concurrencia, ¿no? por este sistema imperante en el contexto de pandemia que estamos ya tan acostumbrados. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a la Cámara esta invitación, ¿no es cierto? Y bueno, me cabe a mí la responsabilidad de hacer un poco la introducción y más que nada los antecedentes históricos de este tema. Ahora bien, me gustaría hacer tres observaciones, me tomo el atrevimiento de decir, digamos, tres sugerencias previas para analizar estas cuestiones, sobre todo por cómo somos tan propensos los argentinos en ver algunos temas. Primero, que no analicemos este tipo de problemas con un criterio binario, bueno, malo, blanco, negro, sirve, no sirve. La planificación fiscal no es más ni menos que, dentro de un contexto legal, minimizar la carga tributaria. Esa es un poco la
la realidad. No solo planifica el contribuyente, planifica el Estado también a través de sus leyes, la emblemática 19640 de tierra de promoción de Tierra del Fuego, la reparación histórica de las provincias de Catamarca, en La Rioja, San Juan y San Luis, pero también hay promoción de actividad minera, de bosques nativos, de pymes, de desarrollo informático, es decir, el Estado también, ¿no?, va orientando a través de la planificación, inclusive lo hace dentro de su plexo legal, ¿no es cierto? Es decir, cómo a través de las leyes, venta y reemplazo de ganancias, alternativas de amortizaciones aceleradas, da la opción a los contribuyentes, ¿no es cierto?, de elegir una forma jurídica que pueda ser apropiado para poder tener un menor impacto en el costo tributario, hasta establecer la fecha de cierre de ejercicio si fuera una persona jurídica. No es más que eso y hay que analizarlo en este criterio. Yo tenía la impresión, cuando analizamos la reciente resolución 4838 del 19 de octubre pasado, que bueno, que me parece que había un poco de preconcepto en la elaboración de la norma, más allá de las indicaciones internacionales, y bueno, me parece que esto fue ratificado hoy en el chat de nuestros colegas sobre esta charla, sobre esta conferencia, apareció un recurso de la Federación de Consejos Profesionales en torno a la vigencia, que piden la derogación o suspensión de esta norma, y también ahí circularon varios aspectos críticos de otras organizaciones. Esa es un poco una de las observaciones. La otra, cuando hablamos de cuestiones tributarias, es no caer en la tentación de lo que yo llamo el populismo tributario, ¿no? Felipe González dice que fue 14 años presidente de gobierno del Reino de España, que los gobiernos populistas, que pueden ser de izquierda, de derecha o lo que fuera, aplican soluciones fáciles, simplistas, a problemas complejos. Entonces, lógicamente, es muy probable que no funcionen, entonces la alternativa es echarle la culpa al otro. La medida no es mala, pero la culpa la tiene el tercero, ¿no? Ese es un tema que debemos ver. Y el otro comentario, ¿no es cierto?, la otra observación es que cuando tenemos que analizar este tipo de medidas, más lo que puede ser hasta un diseño tributario, tenemos que tener una visión de concepto, ¿no?, una visión global en el mundo que estamos, ¿no? Porque esta es la manera de poder analizar las cosas. Yo me considero discípulo, me recibí allá lejos y hace tiempo, en 1978, cursé con Leonel Massad, después trabajé con él en el Colegio de Graduados. Bueno, pero era otro mundo, ¿no es cierto? Nos inspirábamos en Dino Yarach, en César Ecosiani, teníamos un maestro en la universidad como Enrique Jorge Rey, la reforma tributaria de la Comunidad Económica Europea que digamos, intentó instalar a Argentina ya en los 70. Bueno, sí, si somos nostálgicos y románticos, nos podemos remontar a esa época, pero hoy el mundo es otro, es un mundo terriblemente competitivo, es un mundo donde tenemos que empezar a ganar terreno para poder crecer, y bueno, y eso podrá gustarnos o no podrá gustarnos, pero eso es lo que tenemos que enfrentar, ¿no? Hoy leía un informe del Banco Mundial que Argentina perdió en 100 años, en 1920 tenía el 3% del comercio mundial y hoy está en el 0,28%. Es decir, el 90% perdió de participación en el contexto del comercio, cuando la única solución real que tiene la economía argentina es la de incrementar las exportaciones. Entonces ese es el tema. Y digo esto también es que lo podemos, digamos, extender a otros debates, cuando fue el debate, digamos, no hace tanto, de lo que era el blanqueo, ¿no? Si nos ponemos rigurosos en las cuestiones éticas y no vemos el contexto, no nos damos cuenta que, por ejemplo, todo el mundo ha aplicado, inclusive el mundo desarrollado, este tipo de dispositivos, como bien las llaman amnistías fiscales, para invitar, para seducir capitales para que inviertan en sus países. El famoso Scudetto italiano que le permitió recuperar cientos de miles de millones de euros que estaban dando vueltas fundamentalmente por Suiza. El propio Estados Unidos, que tuvo en 2009 y 2011, ¿no es cierto?, una invitación voluntaria a la repatriación de capitales.
el régimen excepcional de regularización tributaria de Portugal, España tuvo una amnistía que duró casi una década, el modelo chileno, es decir, el mundo compite ¿para qué? Para poder lograr inversiones y en ese contexto estamos, ¿no? Este era uno de los temas que quería, las tres prevenciones que tenemos que ver cuando analizamos temas complejos, ¿no? Como el que estamos viendo hoy de planificación fiscal. Nosotros, hacía referencia, Vanessa, a mi tránsito, que todavía estoy como consejero académico en la querida Facultad de Ciencias Económicas de Loma de Zamora, ¿no? Pese a que soy egresado de la UBA, pero doy desde el año 84 clases en Lomas de Zamora. Allá sobre fines del siglo pasado, armamos una cátedra de globalización, ¿cierto? Que tratábamos de ver esto que estaba pasando, en ese momento se empezaba a hablar, tenía mucho que ver con lo que había sido la implosión de la Unión Soviética, la expansión del capitalismo, y bueno, y eso es lo que trabajamos. No quiero acá extenderme sobre aquellos trabajos, pero sí sobre unos datos en estudios que estuvimos trabajando, basados básicamente en el Banco Mundial, que nos llamó la atención. Parámetros económicos de donde se había dado esa explosión, ¿no es cierto?, de ese desarrollo del capitalismo, que tenían que ver entre 1980 y el año 2000. Entonces, habíamos advertido que en ese periodo, que en esos 20 años, el Producto Bruto del mundo había crecido a razón de 3,5% por año, el comercio internacional a razón del 6% por año, la inversión extranjera el 7% por año, los préstamos internacionales el 8%, pero el comercio de divisas crecía a razón del 25% por año. Una explosión. Esto es como si viene hoy un funcionario de la AFIP y le dice al contribuyente: amigo, ¿cómo puede ser que usted tiene transferencias transferencias bancarias del orden de los 10 millones de pesos mensuales con una venta declarada de 1 millón? Algo había ahí se comienza a hablar del agujero negro. Yo, que había tenido oportunidad de participar, ¿no es cierto?, en los 80, en lo que era la búsqueda de información del extranjero y de los convenios para evitar la doble imposición, encontrábamos la fuerte resistencia, ¿no es cierto?, de los países básicamente que captaban ese dinero que salía de Argentina, países centrales de Europa, fundamentalmente Suiza, pero bueno, esto generó un cimbronazo, ¿no? Este agujero negro que se estaba observando allá por fines del siglo pasado, bueno, trajo consecuencias dramáticas. Para no extenderme, doy 2 ejemplos, ¿no es cierto?, que son bien demostrativos. Bueno, uno fue el ataque a las Torres Gemelas. Toda la financiación de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas fue a través de dinero circulante en los principales bancos americanos, ¿no es cierto?, por plata que transitaba en algún lugar por lo que aparece en ese momento como una cuestión de preocupación, y comienza a hablarse ya muy fuerte de lo que se conoce como paraísos fiscales, o si lo queremos llamar en forma más elegante, países de baja o nula tributación. Y el otro ejemplo de esas consecuencias dramáticas del episodio de lo que es el funcionamiento de la transferencia y la circulación de dinero de origen espurio, en lo cual involucraba narcotráfico, corrupción, venta de armas, evasión, fue lo que después derivó en la crisis del 2008 y 2009, las burbujas empresarias, que generó una crisis que fue un gran cimbronazo, sobre todo para los países desarrollados, básicamente los de la Unión Europea, y también lo que fue Estados Unidos. Es decir, esto era lo que entonces aparecía, ¿no?, esta problemática que se empieza a analizar. El lavado de dinero ilícito se estima que tiene un piso del 2% del PBI mundial. Si el PBI fue del año pasado 90.000 billones de dólares, estamos hablando de 1.800 billones de dólares, ¿no es cierto?, de dinero ilícito que circula, y es una estimación, digamos, austera, porque hay otros que plantean que puede llegar hasta el orden del 3%.
donde además son también muy perjudicados, y esto tiene que ver en materia obviamente de recaudación, los países en desarrollo, sobre todo los países de América Latina. Hay un estudio bastante reciente, muy interesante de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace un censo de 33 países en los cuales está incorporado Argentina, donde establece que por la manipulación de precios que se hace, los famosos precios de transferencia, ¿no es cierto? Y por los flujos financieros como consecuencia de esas tergiversaciones de los precios reales, se estima que por año, ¿no es cierto?, han transitado en forma ilícita 90.000 millones de dólares. Es un promedio del último lustro. Entonces, bueno, ese era el problema. ¿Qué se hizo frente a ese problema? ¿O qué se intentó hacer? Comienzan las alertas. Lo primero que aparece se reinstala, porque en realidad fue creada en 1989, el GAFI, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no?, que empieza con la prevención del lavado de activos. Argentina se incorporó, afortunadamente, para poder estar más o menos bien calificada, allá en el año 2000. Ustedes saben que el GAFI va poniendo por colores, ¿no? Arranca con el color rojo, después tiene que ser el más peligroso, los países más salidos del mundo y de los controles, después está el negro, el gris oscuro y el gris. Entonces ahí aparece ya la preocupación de organismos multilaterales por lo que representaba el lavado de dinero, ¿no es cierto? No solo, perdón, y quiero decir que aquí comienza algo que vamos a ver y vamos a escuchar permanentemente. Cuando viene la calificación de esos países, aparece el concepto de países cooperantes o cooperativos y no cooperantes, ¿no? Entonces este es un tema que lo vamos a ver permanentemente, de quienes adhieren a cooperar con su información y quienes quieren mantenerse salido y estar fuera del sistema. Esto también dentro de las alertas, esto es muy interesante, hizo que allá por 2007 el Congreso americano, básicamente instado por la Cámara de Representantes, le pide a la GAO es la Government Accountability Office, es el equivalente a la Auditoría General de la Nación, ¿no es cierto?, que haga un estudio sobre las principales empresas estadounidenses y sus inversiones y el listado de las filiales en el exterior, pero sobre todo en aquellas que eran consideradas paraísos fiscales o digamos, países de baja o nula tributación. Y entonces ahí termina presentando la GAO, es sorprendente, se lo pide a la GAO y no a la IRS, que viene a ser el equivalente a la FIP, y bueno, la GAO lo termina presentando en 2008, y bueno, aparecen más de 200 empresas que entonces también tenían gran cantidad de inversiones en lo que nosotros llamamos paraísos fiscales. Por ejemplo, American Express 33, el Bank of America 115, Caterpillar 49, Chevron 23, el Citigroup 427, Exxon 32, FedEx 21, la Ford 2, General Motors 11, Goldman Sachs 29, IBM 10, JP Morgan 50, bueno, puedo seguir con Microsoft, los laboratorios, es decir, todas las empresas, las principales empresas americanas, tenían algún tax shelter, alguna protección, ¿no es cierto?, buscada, lo cual generaba esto un serio problema, inclusive en el financiamiento de lo que es la gran preocupación en los Estados Unidos, que no solo es en Argentina, sino también en Estados Unidos, cómo financiar, frente al incremento de la esperanza de vida, el sistema de salud y el sistema previsional. En Apple aparece la que tiene una sola, pero es la famosa filial que tiene en Irlanda, que le permitió a un país dar vuelta, ¿no es cierto?, su situación. Entonces, fíjense cómo hay una preocupación. En ese contexto viene algo que realmente es muy importante, y que tuvo mucho que ver con lo que ocurrió en el pasado, en los últimos años en Argentina, que son las dos acciones que llevó la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no?, básicamente
para el acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria. Esto fue fundamental. Yo diría que el último blanqueo, el de 2016, aparece básicamente por este impulso, que se complementa, esto daría para una larga charla en otra oportunidad, en Estados Unidos con lo que es el FATCA, ¿no es cierto?, que es la declaración de las cuentas que hay financieras, ¿no es cierto?, lo que llaman ellos el Foreign Account Tax Compliance Act, ¿no es cierto?, que si bien existía desde 2010 comienza a tener una gran actividad. Muchos son muy críticos, yo también, está haciendo nada más que un camino de una sola vía de información hacia Estados Unidos, pero bueno, es diferente al caso de lo que ocurre con la OCDE, porque allí la comunicación es más fluida y muchos vemos a veces, cuando aparece nuestra parte, entramos con los aplicativos con nuestra clave y aparece en la solapa nuestra parte y encuentran información que es proveniente de países centrales europeos, ¿no es cierto? Y no podemos dejar en todo lo que es estas advertencias, estos alertas, algo que no puede pasar desapercibido y que tiene que ver con una resolución de la FIP, la 4650 del año 2019, ¿no es cierto?, que es sobre precios de transferencia y que hace referencia justamente, ¿no?, a esas jurisdicciones no cooperantes con la FIP. Esto es lo que estaba pasando, pero puntualmente, como aparecen los paraísos fiscales, que tiene que ver con ese agujero negro que comienza a detectarse y que aparece como una cuestión gravísima, llegó a ser extremo, ya la OCDE comienza a trabajar puntualmente sobre cómo se enfrenta a este desafío. Lo hace básicamente en 3 foros internacionales, uno de ellos inclusive que también trabaja muy activamente, obviamente tiene que ser así, con el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Mucha de la información vinculada con planificación fiscal la vamos a poder encontrar ahí. Y allí entonces llevaron adelante 3 foros que creo que son muy importantes y que tenemos que destacar. Uno fue el foro de Seúl, ¿no es cierto?, de septiembre de 2006, donde ahí aparece ya la consideración de las estructuras offshore, ya se habla de sociedades ficticias, se plantean las responsabilidades, ¿no es cierto?, en las estrategias de planificación fiscal, y aparece entonces la mirada de lo que puede ser una planificación fiscal agresiva, en la cual pueda tener que ver la participación de asesores tributarios en el armado, en la ingeniería de esta estructura. Y donde aparece la figura del intermediario, ¿no? Entonces advierten sobre el intermediario. ¿Quién es el intermediario? Bueno, somos nosotros los contadores, las consultoras, ¿no es cierto?, los especialistas en tributación, que es lo que tratan de armar y aconsejar, ¿no es cierto?, este tipo de modelos para poder minimizar la carga tributaria. En ese foro también, lógicamente, se promueve, ¿no?, la especialización, esto es algo muy importante, de las administraciones tributarias, porque es un hecho nuevo y no tienen que ir atrás de lo que puedan hacer estructuras profesionales con amplio conocimiento, bueno, porque pueden ser discrecionales, porque pueden por desconocimiento actuar de mala manera, y entonces le dicen, no, tienen que especializarse las administraciones tributarias en estos temas. El otro foro importante es el de Ciudad del Cabo, también llevado adelante por la Organización para el Desarrollo Económico, que es la OCDE, ¿no es cierto?, donde ya ahí comienzan a hablar de... Horacio, te voy a interrumpir. Sí, podés, como no. Si querés ir cerrando así... Estoy terminando. Dale, te doy unos minutitos más. Bueno, aprieto el acelerador. Bueno, en Ciudad del Cabo, ¿no es cierto?, ya aparece el concepto de lo que es la ya no agresiva, sino nociva, ¿no?, con la planificación estandarizada. Como que habría modelos, que hay estudios profesionales o consultoras que venden con un formato para que puedan acogerse los contribuyentes a ese modelo, utilizarlo y lograr los beneficios. Pero destaca ese foro, lógicamente, que la responsabilidad primaria siempre es la del contribuyente. Y por último, dentro de estos foros está el de 2009, que fue en París, ¿no es cierto?, que bueno,
que ahí también insiste sobre la cooperación de las administraciones tributarias, en difundir las buenas prácticas, en que también puedan las administraciones tributarias explicar a los contribuyentes, ¿no es cierto?, cómo son los mecanismos, advertir, dar respuesta rápida a las consultas, ¿no es cierto? Estos son temas que son importantes, y también quiero destacar, para los que son estudiosos de la materia, que hay un paper muy importante, ¿no es cierto?, que es el de la Comisión Europea, que es un papel de trabajo número 71 del 2017, que dice reporte final sobre indicadores de planificación fiscal agresiva. Es un amplio estudio sobre el tema, donde inclusive yo diría es un tratado de cuáles son los distintos modelos que se utilizan, con la triangulación a través de empresas, paraísos fiscales, etcétera, ¿no es cierto? Y algo que es de mucha utilidad, porque eso seguramente nuestros países van a terminar adhiriendo a ese tipo de formatos como el que tiene hoy la Unión Europea. Y bueno, estos son todos los antecedentes, ¿no?, que habilitan esto. No es que se le ocurrió, ¿no?, a este gobierno de golpe llevar adelante la resolución 4.838 del 19 de octubre pasado, ¿no es cierto?, donde, bueno, no quiero extenderme porque con certeza mis colegas van a profundizar en las siguientes exposiciones. Ahora bien, yo creo que aquí estamos en el siguiente problema, y esta es mi conclusión, ¿no es cierto? Estamos frente a un tema complejo, ¿no?, que con graves consecuencias, donde hay una delgada línea roja, donde hay zonas grises, ¿no es cierto?, y donde, bueno, donde desde luego aquí es muy importante que no se ponga el carro delante del caballo, que acá se delimiten claramente cuáles son las empresas, cuáles son los formatos, aquellos que para todo el mundo, ¿no es cierto?, son ilegales, y que empiecen a definir claramente, ¿no es cierto?, este tipo de circunstancias, para que cada uno tenga en claro qué es lo que ocurre. Como decía Adam Smith, ¿no es cierto?, padre de la economía moderna, las reglas del juego tienen que ser claras y conocerse de antemano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con esto, con este criterio ambiguo, que por un lado subsisten estos esquemas que son tan nocivos para las sociedades, pero también, por otra parte, todas estas cuestiones, estas actividades que se realizan para el control, ese sistema ambiguo y hasta a veces hipócrita, como puede ser Estados Unidos, que puede llevar adelante acciones muy enérgicas, pero tiene dentro de su país un estado como el de Delaware, que permite una exención amplia de tributos. Si subsiste este esquema, me parece que, como ocurre siempre, ¿no?, el hilo se va a cortar por lo más delgado. Y tengo la sensación, si no la certeza, de que muchos de los que estamos acá, por nuestra condición de contadores, de especialistas en materia tributaria, de asesores, seguramente estemos de ese lado y tenemos que cuidarnos. O sea, no solo del COVID, sino de las acciones que puedan tener como consecuencia de este estado de cosas. Bueno, este era simplemente mi mensaje. Les agradezco el tiempo dispensado, pido disculpas por el exceso. No sé, el VAR parece que me marcó unos minutos, pero bueno. Mi condición de riverplatense va a ser más indulgente en la calificación. Bueno, gracias, gente, y quedo muy a la espera y atento a los comentarios de mis colegas. Gracias Horacio, gracias por la participación. Y bueno, ahora pasamos que para explicar el concepto de la planificación fiscal, el alcance que tiene la misma, el concepto del asesor fiscal, la responsabilidad del mismo, el secreto profesional de los graduados en ciencias económicas y las normas legales y constitucionales al respecto, nos acompaña el doctor Germán López Tusain, que es contador público de la Universidad de Buenos Aires, investigador director del CECIT, de la FAPSE, coordinador de la Comisión de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, especialista en tributación e investigación regional, docente autorizado de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias Económicas, mención Finanzas Públicas, candidato de la ULAM, profesor de grado y posgrado, profesor adjunto en la Maestría en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es socio y director del López Tusain Asociados Consultores Tributarios, fue consultor tributario y fiscal de organismos gubernamentales en forma directa. Bienvenido, Germán, un gusto tenerte.
Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Antes que nada, un saludo a todos los presentes. Estuve viendo la lista y encuentro algunos colegas muy estimados y hay varios tributaristas. Voy a usar el género, creo que tributaristas es genérico, digamos, varios colegas masculinos y femeninos presentes, incluso algunos juristas, algunas juristas que también conozco, que me ponen muy contento que estén en este evento. En realidad, el lugar donde me toca conversar hoy con ustedes también merece un pequeño comentario, porque esta Cámara yo creo que es una asignatura pendiente para los estudios profesionales desde hace muchísimos años y viene a cubrir un vacío que se complementa con el resto de las instituciones de la profesión. Con lo cual valoro mucho este ámbito, ¿no? Bueno, yendo al tema, yo voy a usar un PowerPoint un poco extenso, pero que les comento a los presentes que es más que nada para que después puedan acceder a él y quede como un material didáctico. Yo lo voy a pasar rápidamente mientras voy exponiendo y voy a tratar de ceñirme al tiempo previsto. Yo lo voy a compartir. En realidad mi exposición va a apuntar a lo que se comentó recién, y en particular voy a tratar de responder las inquietudes o preguntas que se han planteado en la presentación de esta charla. Yo no sé, pedirías que me confirmen si se ve la presentación, así avanzo. ¿Todos la ven? Se ve muy bien, Germán, sí. Bueno, perfecto. Bueno, como para ponernos en calor, yo quiero plantearle a los colegas de Ciencias Económicas esta cuestión, ¿no? Evitemos que esta herramienta nos provoque el síndrome de la rana hervida, ¿no? Y esto no cuestiona la visión de Horacio, porque a la larga van a ver que, en mi opinión, es irreversible el camino en el cual estamos transitando, pero me parece que la crítica fundamental en mi análisis se va a centrar en la herramienta y el momento en el que se está utilizando. Pretendiendo rápidamente conectar lo que se expuso mi antecesor, básicamente, a pesar de que en los considerandos de la resolución que vamos a analizar no se menciona expresamente, y sí se mencionan un conjunto de normas de varios países, entre los que se incluyen México y Chile, que evidentemente tienen sustento en lo que voy a citar ahora, todo deviene de las normas BEPS o del proyecto BEPS de OCDE Group G20. Todos sabemos que BEPS se refiere a la erosión de la base de imposición y el traslado de beneficios, que tiene como sustento no solo el problema del dinero negro o del dinero sucio, como se mencionó, sino una problemática hasta más sutil, yo diría, que tiene que ver con la desmaterialización de las bases de imposición y la deslocalización, en particular por la economía digital y la movilidad del capital. O sea que, dejando de costado el problema del dinero negro o el dinero sucio, yendo al dinero lícito, en este mundo económicamente tan competitivo, el caso Facebook, por ejemplo, y Irlanda, es un ejemplo de esta problemática. Entonces, esta problemática, a través de un proceso de transparencia y de mejora voluntaria internacional, estructura un sistema de lo que se ha llamado el derecho blando, que son una serie de normas internacionales que buscan influir en la legislación doméstica de cada uno de los países. Evidentemente, un conjunto de acciones dentro de este paquete BEPS, dentro de la cual se destaca la acción 12, tiene que ver con la cuestión de las planificaciones fiscales, particularmente las planificaciones fiscales agresivas o nocivas. Esta se puso en vigencia en la Unión Europea a través de la DAC 6, recién en mediados del año 2018. Y se ha ido incorporando en los últimos años en varios países
que se encuentran dentro del llamado marco inclusivo de países, además de los miembros de OCDE y de G20. Les recuerdo que nosotros integramos G20, ¿no? Esta adhesión es voluntaria, no hay normas obligatorias de adhesión, pero nosotros ya hemos dado cuenta de la adhesión a través de las sucesivas reformas en la ley de impuestos a las ganancias, en la ley de procedimiento tributario, al incorporar o perfeccionar el régimen de precio de transferencia, al definir adecuadamente la noción de establecimiento permanente, en el título cuarto incorporar a la ley de procedimiento tributario la cuestión de las negociaciones, resoluciones de conflictos respecto a los CDI, a los convenios para evitar la doble imposición, y eso han sido todos avances en este sentido, y hoy se busca avanzar en este mismo sentido, pero como ustedes ven ahí resaltado al pie de mi filmina, en la Unión Europea, antes de implementar todo esto, se discutió, se estudió, y ustedes podemos tener presente que existen en la Unión Europea manuales de buenas prácticas tributarias, existe un estatuto del contribuyente que objetivan esta cuestión. Por otro lado, en la experiencia comparada de algunos de estos países que integran el llamado marco inclusivo, todo este tipo de normas que se están incorporando se lo está haciendo de modo gradual y a través de normas de rango legal. México incorporó en su código tributario, España hizo lo mismo, hay una experiencia en este sentido en Chile. En casi todos estos países se identifican las estructuras agresivas o nocivas que deben ser reportadas. Por otro lado, estas normas internacionales se refieren exclusivamente a la planificación fiscal transfronteriza, no a la local. Y también, como ya señalé, se refieren a las agresivas o nocivas, con lo cual no se sustentan en la generalización que nos plantea la resolución que estamos abordando. Para poder avanzar en esto, básicamente tenemos que mirar de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de tres posibilidades en el derecho tributario actual: de la evasión, de la elusión o de la economía de opción. Cuando hablamos de la evasión es evidente que hay un ardido engaño que busca sustraerse total o parcialmente de lo que corresponde tributar, y esto no está dentro de las previsiones que estamos analizando. Y la elusión, que en el pasado, cuando estudiábamos, yo también fui alumno de Massad, como Horacio, en la UBA, se hablaba de evasión y elusión. Y la elusión es lo que hoy denominamos economía de opción. Pero hoy es más sutil. Para los que les interese el tema, recomiendo ver lo tratado en el Congreso de 2008 del ILAT sobre la noción de elusión, que tiene que ver con el abuso de las formas respecto de la sustancia. O sea que aquí tampoco estamos hablando de esto, sino que lo que podríamos encuadrar dentro de las del concepto de planificación fiscal razonable, aceptable, normal, es la adopción de formas lícitas para realizar determinado tipo de negocios, del modo de que se pueda obtener resultados económicos o ahorros económicos en términos del pago de tributos. En mi opinión, una planificación fiscal lícita es aquella que se adecúa a esta noción de economía de opción. Y para esto, aunque no sea suficiente, es necesario que por lo menos pueda superar el test de finalidad comercial y el de la sustancia sobre la forma, del cual podemos tener algún aprendizaje en alguna vieja doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Gregory versus Helbering, que es de la década del 30 del siglo pasado, y su correlato en la jurisprudencia del más alto tribunal argentino, mucho más reciente, por supuesto, en el caso Red Hotelera. Este análisis, cuando buscamos enfocar en lo que es una economía de opción, requiere una perspectiva de tipo legal, antes que una mirada moral, ética o política. O sea, nosotros podemos desde estos otros abordajes concebir ideas de bien o mal, pero en términos tributarios y a la luz de este análisis, tenemos que abordarlo exclusivamente de la perspectiva legal.
Entonces, dicho esto, todo lo que no encuadra en esta noción de economía de opción, en mi opinión, está fuera del ámbito de la cuestión, y obviamente no le vamos a hacer recomendaciones acá a los colegas que se dedican a brindar este tipo de servicios, pero, que están fuera de la ley desde mi opinión, pero sin perjuicio de esto está claro, como comentario, que el derecho constitucional argentino nadie está obligado a declarar en su contra, con lo cual, aún en este extremo, existe una garantía. ¿Qué justifica la planificación fiscal? Bueno, en el mundo económico desarrollado y civilizado, acá y en el mundo, cuando en una entidad lucrativa hay más de 2 socios, el principal beneficiado de la gestión es el Estado a través del dividendo compulsivo, llamé acá, que imponen los regímenes tributarios como precio de vivir en una sociedad civilizada. Entonces, esa cuestión impulsa, incentiva a cumplir con las normas tributarias, pero aprovechar todas las ventajas que la implementación en su actividad económica específica le permita, y la interpretación de ellas para optimizar tanto en términos cuantitativos como temporales y espaciales el costo tributario de esa actividad, lo que va a redundar en la mejor rentabilidad de la compañía. En el caso argentino, y tengan presente que ya excluí todo lo ilícito, en el caso argentino, con un acotado límite, por el exiguo margen objetivo de punibilidad penal que tenemos en la ley penal tributaria. Usted me dirá, pero ¿usted qué está mezclando? No, porque en la interpretación del monto es un factor determinante de la denuncia penal por la FIP. Entonces, aunque no haya elemento subjetivo, ni a veces elemento material tampoco, para el fisco el monto de unos exiguos 1,5 millones de pesos, parece un montón con los ceros, pero es exiguo. A pesar de eso, nos encontramos con ese límite. Entonces, esto nos condiciona aún más, y ya verán más adelante en la exposición de mi colega, el doctor Siemens Sendebiel, qué consecuencias puede aparejado esto. Entonces, el concepto de planificación rápidamente es el que me permite determinar objetivos y hacer una elección respecto de distintos cursos de acción. Llevado al terreno tributario, ya bajado a lo que nos define la FIP como planificación, la FIP encaró 2 alternativas, define las nacionales y las internacionales, como critiqué recién, se mete en el terreno de las nacionales, y la define como cualquier acuerdo, esquema, plan o otra acción que haga a una ventaja o beneficio tributario, que también puede redundar en excluirse de la necesidad de tener que presentar determinados regímenes de información. No el incumplimiento del régimen, sino el estar excluido de la obligación de cumplir con ese régimen. A eso es a lo que estrictamente se refiere la norma. En este caso, en relación a operaciones intrafrontera, remitiéndonos a las estructuras contempladas en el micrositio régimen de información de planificaciones fiscales, que ayer me tomé el trabajo de entrar y todavía no están, pero que además esto potencia la discrecionalidad de establecer una norma de estas características en una resolución general, en la que nos gobierna el aplicativo, porque en definitiva, ni siquiera la resolución general, o sea que las estructuras que en varios países, como comenté, están en la ley, están en el derecho tributario codificado en algunos casos, en nuestro caso están directamente en una aplicación que el funcionario de turno la puede incorporar una mañana y sacarla a la mañana siguiente o ampliarla, con lo cual nos genera una incertidumbre absoluta. En cuanto a las internacionales, lo único que la norma de la FIP modifica o amplía es que involucre a la República Argentina y a otras jurisdicciones dentro del mismo concepto, pero en el caso de las planificaciones fiscales internacionales, podríamos decir, a pesar de las críticas que nos merece todo esto, precisa algún tipo de situaciones que también intrínsecamente merecen críticas, porque considera que puede haber planificación fiscal que debe ser reportada,
la que otros países llaman nociva o agresiva, o sea que a lo sumo pega en el fleje de afuera, en la cancha de tenis, digamos, aquí enuncia cuestiones tan sencillas como el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición. Aprovechar es evitar la doble imposición, supongo. Está bien que menciona la utilización de sociedades. Obviamente, si está afectando la sustancia y la forma prima de la sustancia, evidentemente sí, pero si no, estamos perfectamente en condiciones. Evitar la configuración del estatus de establecimiento permanente, el resultado de doble no imposición internacional, que si las condiciones de los dos países entre los que se transacciona lo permiten porque tienen huecos legislativos, en realidad también merece algunas dudas. Locación de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros. Acá se equivocaron en la traducción, porque creo que quisieron decir localización. Evitar régimen de información, como ya señalamos, la utilización de países de baja o nula tributación. Aquí probablemente, a pesar de las penalidades que están en el derecho tributario de fondo, en material, también habría que tenerlo en cuenta. El uso de las asimetrías, que es lo más normal, digamos, en esto, la posesión de doble residencia fiscal, que en realidad, como está estructurado el régimen tributario argentino, en este caso reciente de Uruguay, con su permeabilidad a recibir nuevos residentes, se hace muy difícil salir de Argentina. O sea, es fácil adquirir la residencia fiscal en Uruguay, pero es fácil perder totalmente la residencia fiscal para muchos contribuyentes en Argentina. Y después cita también la posición de derechos inherentes al carácter de los sujetos que conocemos en el entorno del fideicomiso, el trust. En el trust tiene otro nombre, pero son más o menos iguales, donde resalté solo dos que me sorprenden: el caso de los fiduciantes, el que da, que otorga, el que entrega, que se desprende de la propiedad fiduciaria, y el fiduciario, que en general es un intermediario, es un agente que no es propietario de los recursos que administra, es un administrador. En el caso del fiduciante, cuando es un fideicomiso irrevocable, pierde toda relación con el fideicomiso, con lo cual imponerle una carga como esta particularmente es un problema adicional. Y obviamente también remite al régimen de información de planificaciones fiscales que se va a establecer en el micrositio, con lo cual estamos en el mismo problema. Yo acá cito dos ejemplos muy sencillos de planificaciones fiscales, uno local y uno internacional. El local, tomé como ejemplo un estudio de profesionales que tiene forma comercial, un SA, un SRL, que perfectamente puede ser socio de esta Cámara, y que en su objeto social tiene previsto el soporte para el ejercicio profesional de sus miembros, y es un estudio muy reciente que tiene un nivel de actividad pequeño, están empezando, y el nivel de ingresos que en conjunto obtienen, la cantidad de socios que lo integran, les permitiría hacer los retiros de la sociedad como monotributistas. Y como la sociedad es la estructura que genera esa sinergia, ellos podrían, en vez de esperar cobrar los dividendos a fin de año, y que la compañía pague el 30% y ellos y a su vez le retengan el 7% cuando le paguen las utilidades, si es una SRL o los dividendos si es una SA, opten por facturarle como si hubieran sido subcontratados por esa empresa, como monotributistas. Sabemos que el costo promedio del monotributo es del 6%. Y por el otro lado, que hagan lo mismo, pero facturándoles siendo responsables inscriptos. Bueno, esto ustedes sacarán sus propias conclusiones. Alguna de ellas es evidentemente una planificación que estaría en el borde de las nocivas, que incluso en algún caso nos han consultado y las hemos desaconsejado antes de la vigencia de esta resolución. Mientras que en el segundo caso, una sociedad del exterior, que es una sociedad holding, que es accionista de una sociedad del país, y la opción es disolverla en el exterior o nacionalizarla y fusionarla por absorción a través del procedimiento de reorganización de empresas libres de impuestos con la sociedad local controlada. Aquí tenemos otro claro planteo de planificación fiscal, en este caso internacional, perfectamente lícito. No me merece, el otro parece una tontería, pero no me merece observaciones y el otro sí.
En Europa el otro ni lo mirarían porque en realidad no entraría dentro de las reportables por ser doméstico, y yo creo que tampoco lo reportarían porque no está dentro de una cuestión o de un esquema de planificaciones agresivas. ¿Cuáles son las reportables por los asesores fiscales? Ahora en un momento vamos a explicar quiénes son los asesores fiscales. Bueno, obviamente las que disminuyen la materia imponible o las que generan evitar la obligación de tener que cumplir con algún régimen de información. Pero fíjense que si observan el primer párrafo del artículo 11 de la resolución, medio por la ventana, cuando define el alcance del informe que se debe redactar, del reporte que se debe hacer para los sujetos obligados, también dejaría prevista la posibilidad que pueda tener que reportarse aquellas que generan desventajas al sujeto, porque hace referencia a que genere beneficios a favor de terceros, no solo de sujetos vinculados directa o indirectamente, sino directamente terceros. O sea que ante desventajas, sean domésticas, en planificaciones domésticas o internacionales, también cabría la posibilidad de tener que reportarlas. Ya en realidad parecería un estudio bastante absurdo. En cuanto a quiénes son los asesores fiscales, bueno, en realidad, personas de existencia ideal y de existencia visible, que desarrollen comúnmente una actividad y que en ese común de su actividad ayuden, asistan, aconsejen o asesoren, pero no en el sentido de una estructuración que genere estos beneficios, pero no solo eso, sino que la norma condiciona a que siempre que se participe en la implementación directamente o a través de terceros, sea local o internacionalmente. También se considera que se interviene indirectamente cuando terceros, otros asesores fiscales, como ya dije, aún del exterior, participan en estas implementaciones. Entonces, vamos a volver al concepto de implementación, pero en principio, si actuamos de ese modo, estaríamos encuadrados en esta noción de asesores fiscales, en principio obligados a reportar. Y dentro de esta noción, en mi opinión, esto lo podemos discutir, no solo los contadores públicos estamos involucrados, sino que están involucrados los demás graduados en ciencias económicas, los licenciados en administración, en economía, los actuarios. No pierdan de vista que aún en relación de dependencia, de acuerdo a la ley de ejercicio profesional, se entiende que estamos ejerciendo la profesión. Los abogados, los escribanos, colateralmente, en realidad los escribanos suelen estar en el fiel de la balanza, en realidad si hay una vinculación directa no pueden actuar como tales, pero muchas veces participan en la implementación de determinadas estructuras que hacen estos beneficios. Otros profesionales de otras disciplinas técnicas, no profesionales, particularmente las planificaciones fiscales domésticas que estamos citando, que están involucradas, el pequeño caso del monotributista que comentamos. Obviamente esperamos que sea bastante concreto lo que se incluye en ese micrositio, sin perjuicio que entendemos que tendría que tener rango legal. Las entidades financieras, las entidades bursátiles, las inmobiliarias, las compañías aseguradoras, quizá no todas, pero aquellas que trabajan con riesgo de vida y capitalización particularmente, pueden llegar a estar estructurando determinados negocios que generan beneficios y otro tipo de sujetos. O sea que es un amplio margen de asesores fiscales posibles. Como decíamos, al no estar involucrados en la implementación y solo limitados a asesorar, asistir o colaborar, podríamos quedar fuera de este marco, pero va a ser muy importante probar esa cuestión, probar que estamos fuera de la implementación. Así como van a tener que probar todos estos sujetos, porque todos los sujetos que mencioné, además del contribuyente para el cual se hizo la implementación de la planificación fiscal, todos autónomamente, como la ley de prevención de lavado, donde el ROS lo tienen que meter todos, digamos, lo tienen que presentar todos aquellos que hayan participado en determinada transacción y sean sujetos todos. Bueno, acá todos.
todos estamos obligados a reportar. Y el reporte tiene que ser exhaustivo, en lenguaje claro, con una descripción de la planificación y de la definición de las ventajas, incluso cuando comprendan a terceros. Este párrafo es el que está en el artículo 11 de la resolución. Y solo se va a considerar cumplida esa obligación cuando la descripción sea completa. O sea que, a criterio del fisco, esa descripción podría no haber sido completa aún, aunque hecha, e incluso debería contener pormenorizadamente, de acuerdo a la definición, el análisis de las disposiciones legales, tanto locales como extranjeras, que se han aplicado al caso concreto. Entonces, me queda muy poco. En este sentido, la forma de relevarse, de reportar o de guardar secreto está planteada de un modo absurdo que implica que uno tiene que reportar ante la AFIP, que es indicando el contribuyente para el cual ha trabajado, que va a poner el secreto profesional y por ende no va a reportar la operación, y el contribuyente podría relevar al asesor fiscal a través de la misma plataforma, en casos particulares o en general para todas las planificaciones que haya trabajado para él, a través de la misma plataforma. Bueno, evidentemente todo lo que acabo de decir, esto último, tiene que ver con el secreto profesional. Y en cuanto al secreto profesional, nuestra estructura de secreto profesional es un poco más débil que la de otras profesiones. En la ley 2488, que regula la profesión de los graduados en económicas, no establece normas explícitas sobre el secreto profesional, sino que en el artículo 21 hace una remisión a las facultades de los consejos profesionales respecto a velar por el cumplimiento de las leyes por parte de los matriculados y el cumplimiento de las normas éticas. Estos, a su vez, han establecido normas, que en breve vamos a hacer un breve comentario, y ahí es donde está arreglado el límite de nuestro secreto profesional. Mientras que otras profesiones, como la de abogados, que brevemente cito aquí, en la ley de su matrícula, que administra la profesión, no solo establece el derecho, sino el deber de guardar el secreto. En cuanto al marco normativo de este secreto, lo vamos a encontrar tanto en el artículo 18, en cuanto a las garantías de los privados y la inviolabilidad del domicilio, como en el artículo 19, particularmente en cuanto a las acciones privadas, en la medida que no perjudiquen a terceros y que no estén reguladas por normas legales. Estas dos garantías protegerían nuestro secreto profesional. Por otro lado, desde el marco del Código Civil y Comercial, en la medida que sea un servicio solamente de consejo, de consulta, de asesoramiento, lo podríamos encuadrar en una locación de servicio. Pero si participamos en la implementación, esto lo podríamos también enfocar o incluir dentro del contrato de mandato o del de representación. En este último hay restricciones respecto de la fidelidad, lealtad y reserva que tiene que tener el representante, y también puede sufrir demandas por daños al excederse en su representación. Por último, el Código Penal, en el artículo 156, dispone que en función al ejercicio de una profesión, revelar sin causa determinada información que pueda causar un daño tiene penas pecuniarias y de suspensión o inhabilitación, en nuestro caso, del ejercicio de la profesión. En cuanto al Código de Ética, que tiene normas concretas, pero es de rango inferior, es una preocupación quizás respecto de otras profesiones, ahí ustedes lo tienen citado, un tema muy particular lo que prevé el artículo 31, que no solo impide revelar la información, sino obtener alguna ventaja personal o generar un beneficio a un tercero. Y si estamos ante una planificación fiscal lícita, el hecho de informársela al fisco y el fisco poder eventualmente discutirla con el contribuyente puede llegar a implicar ese beneficio a un tercero, con lo cual vulneraría no solo el artículo 156 del Código Penal, que puede implicar que el contribuyente no denuncie por haber violado el secreto profesional, sino también el Código de Ética. Para terminar, dos comentarios muy sucintos.
cuáles son los posibles cursos de acción no contenciosos que se nos ocurren y que recomendamos en este escenario. Igual van a ver que ya hay algunas novedades en este sentido, muchos de ustedes la deben conocer, pero si esto prosperara en un esquema de este tipo, lo primero que sugeriría es que firmáramos un contrato con nuestros clientes donde se deje claro que no se participa en la implementación, si es que no se participa, que se establezca la confidencialidad, reafirmando el secreto profesional, que si se participa en la implementación, el cliente libere al profesional de la responsabilidad de informar, y que lo autorice a violar el secreto profesional al reportar que va a ejercer el secreto profesional, y que además le otorgue una cláusula de indemnidad y le remunere la tarea que va a implicar la labor adicional de preparar este reporte, porque probablemente él sea el que lo prepare. Además de, en nuestros archivos, documentemos exhaustivamente todas estas tareas. Si no lo hacíamos antes, hagámoslo ahora, y coordinadamente con el cliente para facilitar este tipo de cosas. En cuanto a los cursos de acción colectivos no contenciosos, entiendo que los organismos de la profesión tendrían que dictar normas técnicas que delimiten el alcance y el contenido del reporte que debamos elaborar los profesionales de ciencias económicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, muy amable. Si querés podés... Ahí estamos. Gracias, Germán, muy amable. Bueno, ahora vamos a continuar con el doctor Armando Simensen de Bielke, que es presidente del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Salta, contador público nacional, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas, tiene un posgrado en Derecho Empresario en la Universidad Austral de Salta, es profesor titular de diferentes posgrados en la Universidad de Salta, director de la carrera de posgrado de especialistas en tributación, relator de diferentes encuentros de finanzas públicas y derecho tributario. Fue investigador titular del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, es autor de varios libros y coautor también, miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, tiene una amplia currículum vitae, nos habla de la legitimidad de la norma, la facultad de la AFIP, de discrecionalidad, arbitrariedad, sanciones impropias, agravamiento de sanciones, consecuencias penales tributarias. Muy bienvenido, otra vez un placer tenerlo aquí en nuestra cámara, Armando, es un honor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a desarrollar, en la parte que me corresponde, estos elementos que me parece que merecen una especial atención. La legitimidad de la norma, las facultades que tiene la AFIP, la diferencia entre lo que es discrecional y lo que es arbitrario, las llamadas sanciones impropias y el agravamiento de sanciones en la ley de procedimientos tributarios, si hay o no consecuencias penales tributarias, algo de lo cual ya dijo Germán, y los caminos legales, jurídicos, contenciosos colectivos e individuales para la defensa de los profesionales que actúan como asesores fiscales. Vamos a entrar entonces a ver, en el orden propuesto, la legitimidad de la norma. La norma supuestamente tendría encuadre en una facultad que surge del decreto 618 del año 97, cuya constitucionalidad fue en algún momento planteada, y que le autoriza a emitir resoluciones reglamentarias. Es decir, que si de alguna manera tenemos que calificar a esta resolución, es de que constituye una resolución reglamentaria. Pero, en verdad, le encontramos todas las características de un acto administrativo de alcance general. Y en consecuencia allí, la regulación no la vamos a buscar en el decreto 618, la vamos a buscar en la ley 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos en el orden nacional y que debe cumplir, como tal, todos los requisitos del acto administrativo que están enumerados en el artículo 7º de esta normativa. ¿Cuál es el fundamento que se exhibe? Reglamentar una norma legal. Si la norma legal no existe, no hay forma de reglamentar lo que no existe. Y por otra parte, la referencia a las directivas BEPS no se encuentra en la parte dispositiva de la resolución general, y además, por si esto fuera poco, tales directivas no obligan a los países, sino recién
si se incorporan y cuando se incorporen a su derecho interno. La pretensión de encuadrarse dentro de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 11.683 no surge tampoco de la lectura de dicho artículo tal encuadre. Volvemos a avanzar un poquito más y la consecuencia sería, perdón, me salté algo que quería decir, a ver, no. Si el término legitimidad, utilizado en la teoría del derecho, esto es importante, en la ciencia política y en la filosofía también se habla de legitimidad. ¿Para qué se la utiliza? Para definir la cualidad de ser conforme a un mandato legal. Conforme a un mandato legal. Si tal mandato no existe, en consecuencia la resolución es ilegítima. Bueno, en consecuencia también vamos a entrar a distinguir dos términos que normalmente suelen confundirse, la discrecionalidad y la arbitrariedad. La discrecionalidad, en el sentido administrativo, es una facultad que dispone el funcionario para optar por el camino legal establecido, siendo un camino o el otro válidos, porque está dentro de esa opción discrecional. Es lo deseable. De todos modos, aún siendo así, el ejercicio de esta facultad siempre va a estar sujeto a la revisión de una autoridad jurisdiccional. En cuanto a la arbitrariedad, diríamos que es antojadizo por parte del funcionario, lo que se hace por antojo, está fuera de la ley, no tiene causa objetiva alguna, y entonces esto es inaceptable. En términos constitucionales diríamos es irrazonable, y en consecuencia inmediatamente saltan los derechos y las garantías que emanan de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional. Pero además agrego algo que es importante. Si lo que venimos diciendo es que estamos en presencia de un acto administrativo, alguien podría entender, y sobre todo de alcance general, que tiene la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria que surge del artículo 12 de la 19.549. Sin embargo, los actos arbitrarios o de ilegalidad manifiesta carecen de la presunción de legitimidad de este artículo 12. Consecuencia, si se carecen de facultades legales para sustentar la norma y se le agrega la arbitrariedad, es decir, el antojo del funcionario, la resolución es irrazonable. Causa agravio constitucional. También se ha hecho alusión a las sanciones impropias y otras como agravantes de las sanciones de la ley procesal, digamos, de la ley 11.683, y también que podrían existir algunas consecuencias penales tributarias. Y aquí entramos en un terreno que desde el punto de vista mío es un terreno todavía fangoso. ¿Por qué? Porque si hablamos de que acá se trata de infracciones administrativas, cabe reavivar una polémica vieja ya, no concluida desde mi punto de vista, de la plena aplicación a estas disposiciones administrativas de los principios del derecho penal común. Es decir, la precisión en el tipo, que no la encontramos, la imputación objetiva y subjetiva, el juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, no hay ley tampoco acá, al derecho de defensa, al debido proceso, a la presunción o estado de inocencia, es decir, no solamente principios del derecho penal común, sino lo que es más grave, principios del derecho constitucional. Pero, aún así, lo que no se puede salvar es la ignorancia del principio de legalidad. Lo mencionó Germán López Toussaint, y la Constitución Nacional, en su artículo 19, que lo deberíamos conocer de memoria, nos está diciendo que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Sanciones impropias. Muy bien, yo diría que hay una cantidad de amenazas, puestas así entre comillas, que contiene la resolución. Es totalmente difusa. Falta de precisión en el encuadre de cuáles son los incumplimientos. Choca de frente con la exigencia penal de la tipicidad. Y en el caso de la planificación nacional, así simplemente, no hablo de la agresiva o de la nociva a la que se refirió Germán también, no permite discernir cuál es el bien jurídico protegido. Entonces, si hay inexistencia de lesividad, no hay un bien jurídico protegido, no hay un bien jurídico puesto en peligro, evidentemente no cabe de ninguna manera hablar de sanciones. Pero si nos vamos todavía un poco a lo que es más grave, la posibilidad de aplicar una ley penal tributaria dentro del llamado régimen penal tributario, según la modificación que hizo la ley 27.430, diríamos que para aplicar esa ley penal tributaria
se requiere la actuación dolosa, por comisión o por omisión del obligado. Y acá, evidentemente, esta situación de la que estamos analizando, para la planificación fiscal no agresiva o nociva, no puede hablarse en ningún modo de una conducta dolosa. En consecuencia, no juega acá el régimen penal tributario. Y llegamos a la parte que más me interesa desarrollar. ¿Cuáles son los caminos legales, jurídicos, contenciosos para defender al profesional en ciencias económicas, que es en definitiva, creo, lo que todos estamos esperando poder hablar y poder discutir sobre este tema? En el orden administrativo encontramos la posibilidad de revocar el acto administrativo, lo dice el artículo 17 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos en el orden nacional, pero para el acto nulo, de nulidad absoluta. En consecuencia, hay que indagar si efectivamente acá se ha planteado, y yo encuentro que se dan todos los elementos para que el acto así sea calificado. El principio que marca la ley 19.549, vuelvo a decirlo, es la irrevocabilidad del acto. Esto se sustenta en los artículos 17 y 18 de este mismo texto normativo, aun cuando la administración puede, subrayo, puede revocarlo. Y si puede revocarlo, también puede suspenderlo. Pero en ambos casos es decisión de la administración. Está sujeto a su discrecionalidad. En consecuencia, y trazo una línea al respecto, creo que la vía administrativa es perder el tiempo. Propiciar o sugerir que debe armarse un ambiente de diálogo, también lo dejo de lado, porque para que exista el diálogo, las dos partes deben oírse y entenderse. Pero si una de las partes es sorda, no es posible entablar diálogo alguno. Por consiguiente, nos vamos a el orden judicial, es decir, nos vamos a quien, dotado de idoneidad, independencia e imparcialidad, un juez en sentido estricto, nos va a permitir analizar qué tipo de acción es la que podemos utilizar. Y en tal sentido, indagamos sobre algunas de ellas. No quiero decir que con esto se agote el arsenal jurídico que puede, jurisdiccional, diría yo, ¿no?, que se puede utilizar. La acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad, que está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 322, pero siempre acompañado de una medida cautelar, es decir, que el daño no se efectivice. Pero vamos a ver que hay requisitos de admisibilidad para esta acción declarativa de certeza. Y aquí están. Que haya un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica. Acá hay que analizar, ¿hay incertidumbre? Yo creo que en principio sí la hay. Inexistencia de otra vía legal, otro requisito. ¿Para qué? Para hacer cesar la incertidumbre. Pero esto en este caso nos lleva a que esté a cargo de quien insta esta pretensión la acreditación de tal extremo. Y acá sí que veo escollos, porque hay otras vías evidentemente legales para hacer este tipo de reclamo. Que medie afectación de un interés legítimo, que el grado de afectación sea suficientemente directo y que aquella lesión tenga concreción bastante. Esta última parte no se da todavía en estos momentos. Y cito allí mucha jurisprudencia de la Corte que en definitiva le ha dado un ámbito, digamos, de complejidad a la presentación de una acción declarativa. Son los casos Elien, Sociedad Anónima, Molinos, Río de la Plata, Bayer, Sociedad Anónima, y les dejo allí, porque este material va a quedar acá para la Cámara, que en qué parte de la colección de fallos de la Corte se encuentra. Por consiguiente, entiendo que la acción declarativa de certeza no parece apropiada para ir en contra de esta resolución general reglamentaria. Vamos a indagar entonces en la acción colectiva o de clase. Y esto sí que es interesante, porque esta acción colectiva o de clase supone que una resolución judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se vean afectadas por un mismo derecho. Es decir, un conjunto de intereses homogéneos pertenecientes al grupo, al llamado colectivo, y esta empieza a gustarnos un poco más. Se evita, si es que esta acción prospera, la multiplicidad de demandas, porque el hecho es el mismo. Esta institución, que no figuraba en la Constitución Nacional hasta el año 1994, fue consagrada, sin embargo,
por vía de la jurisprudencia de la Corte, en un caso realmente interesantísimo para analizar, para leerlo, para profundizarlo, que es el caso Alavi. En Alavi, la cuestión se trata del derecho de intimidad, que es el que también ha mencionado Germán, y que me parece interesante que nos lleve a una lectura completa al respecto. Pero también quiero agregar al respecto también que posteriormente la Corte, en algunos pronunciamientos del año 86, como ha sido Chocolate Águila, y del año 96, en el caso de Auto Latina, ya admitió que la planificación fiscal es un recurso lícito. Obviamente no estoy hablando de la planificación nociva o de la agresión que pueda significar una planificación de esta naturaleza, coincidiendo con Germán en este sentido de que no vamos a auspiciar una planificación de esta naturaleza en modo alguno, ni la vamos a confundir. Estamos hablando del exceso que comete la resolución al incorporar la planificación fiscal nacional, que no figura en la acción 12 de las BEPS, ni tampoco se refiere en absoluto a lo que en el fondo debe perseguirse, si se quiere, pero cuidado, bajo un mandato legal que todavía no existe, que sería la planificación fiscal agresiva a reportar. Pues bien, vamos a incorporar algo más. La acción de amparo esta, que en definitiva la podemos incorporar como una acción de amparo individual o colectiva, prefiriendo desde ya la acción colectiva o de clase, aparece reconocida ampliamente en la reforma constitucional de 1994, cuando a través de la modificación del artículo 43, ahora conteniendo 2 párrafos, que a los cuales me voy a referir seguidamente, nos da un camino que lo entiendo mucho más apto que el que se ha seguido hasta el momento. Y voy a aprovechar para hacer una crítica, porque se la había prometido. Las presentaciones que han hecho tanto la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, como de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, son, quiero utilizar un término leve porque creo que hay una equivocación en el planteo, son ingenuidades. No vamos a transitar el ámbito administrativo pidiendo la revocación, pidiendo la suspensión del acto administrativo lesivo, porque al fin y al cabo, el que lo va a resolver es un funcionario administrativo que está convencido que ha actuado de acuerdo con disposiciones legales, más allá de que obviamente las tenemos que refutar en el ámbito propiamente jurisprudencial, ¿no? O en el ámbito, si se quiere, de los procesos de jurisprudencial. Bien, ¿qué es lo que nos dice la acción de amparo? En el primer párrafo, ¿no? Toda persona puede imponer o interponer, perdón, una acción expedita y rápida de amparo. Esta es la característica esencial del amparo, tratar de superar rápidamente el escollo que se le plantea a la persona. Pero, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, y acá la inminencia aparece el 29 de enero del año que viene, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. De allí la intención de hacer la distinción entre lo que es discrecional de lo que es arbitrario. Fíjense ustedes que la arbitrariedad no la podemos admitir en ninguna parte, en ninguna acción, en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, en el ámbito legal. De ningún modo la arbitrariedad puede ser admitida. La califiqué de antojo del funcionario. Pues bien, si lesiona, restringe, altera o amenaza con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, y reivindico una vez más la Carta Madre que nos gobierna, no solamente queda comprendido ese, digamos, agravio constitucional, también puede darse el agravio contra un tratado, y la República Argentina ahora no solamente tiene lo que llamaríamos un bloque de constitucionalidad, sino también un bloque de convencionalidad. Esto es, desde el momento en que la reforma de 1994 se incorpora en el artículo 75, inciso 22, un conjunto de tratados internacionales sobre los derechos humanos, hay que indagar en ellos si algunas de estas garantías, de algunos de estos derechos, están comprendidos, ampliando el ámbito de lo que podría entenderse a lo mejor como restringido por parte de la Constitución.
En el caso, tiene que ser concreto, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivo, pero siempre con la petición de una medida cautelar. Esto es imprescindible. Y entonces vamos a hacer, porque me parece magistral la cita que formula la Corte en el caso Siri, en el año 1957, una expresión o cita de Joaquín B. González. Vale la pena detenerse, leerlo, y yo me voy a permitir hacerlo así. No son, como puede creerse, las declaraciones de derechos y garantías simples fórmulas teóricas, no lo son. Cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la nación. Los jueces deben aplicarlas en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. ¿Por qué? Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de que cada hombre, ciudadano o no, sea un hombre libre, un ser libre e independiente dentro de la nación argentina. Lo ha dicho un jurista notorio, notable, de otros tiempos, de los que ya quedan pocos en el ambiente argentino. Pero también tenemos nada menos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 25, que le da la posibilidad al país correspondiente de establecer las garantías que acompañen a los derechos. Y aquí hago una alusión propia de nuestras clases de derecho básico constitucional. Los derechos no existen si no hay garantías que los acompañen. Esto es, si no hay una garantía que se pueda ejecutar, el derecho prácticamente es inexistente. ¿Qué dice este artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida por nosotros como el Pacto de San José de Costa Rica? Tiene dos numerales que son importantes. El primero señala, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Fíjense cómo voy marcando los términos. Recurso sencillo y rápido. La vía administrativa es la vía más morosa, si se quiere, para satisfacer ese recurso de la manera más rápida. O a cualquier otro recurso efectivo. ¿Pero ante quién? Ante los jueces o tribunales competentes. No lo dice referido a los funcionarios administrativos. ¿Para qué? Para que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Aun cuando tal violación sea contenida por personas que actúen en ejercicio de su función oficial, que es precisamente de lo que estamos hablando. Acá la violación está realizada por una persona que entiende actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales. Nuestra misión es demostrarle que no tiene esa actuación como la está analizando. Y el numeral 2 del artículo 25 de la Convención que estamos hablando, señala, los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. B, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial. Fíjense el énfasis que se pone, recurso judicial, por oposición total al recurso administrativo. Tercero, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Si se quisiera hacer hasta aquí una síntesis, diríamos que parece que el amparo colectivo fuera la vía más propicia. Y en tal sentido, como acá se me ha presentado como presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta, estamos preparando esa acción a través de un estudio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida por los juristas Daniel Guillermo Pérez y Marcela Fiocco y asociados, que han comprometido su apoyo a esta idea que tenemos los contadores públicos, no conocedores en profundidad del derecho, sino recurriendo a la gente que verdaderamente no solamente lo conoce, sino que comparte nuestras inquietudes. En eso estamos y en cualquier momento van a tener noticias nuestras al respecto. Vamos a ver qué conclusiones saco de todo esto, o pretendo que saquemos de todo esto, ya no a título particular, sino a título, si se me permite la palabra, colectivo. La profesión debe reaccionar
acá enfatizo, reaccionar. ¿Ante qué? Ante el continuo destrato que recibe de las administraciones tributarias en general. Y fíjense ustedes que ya no es un problema de este gobierno, porque el gobierno anterior también nos ninguneó a través de un ingeniero traído no sé de dónde, y de dónde sacó tampoco experiencia tributaria para referirse al costo que pudiéramos representar los contadores públicos en las estructuras empresarias. Para ello, ¿para qué? Para reaccionar. Debe usar el profesional todos los remedios administrativos y judiciales, yo ya deseché los administrativos, pero no los puedo ignorar, que garanticen la efectiva vigencia de los derechos constitucionalmente tutelados. Pongamos, por Dios, los derechos fundamentales en el nivel en que deben estar, en el nivel constitucional, en nuestra máxima expresión jurídica de protección. Si los organismos de defensa de la profesión, fíjense que esto es un tanto irónico, ¿no? Pero tiene su sentido, no asumen tal papel, sino que continuamente los declaman a título de publicidad, deben ser los profesionales, actuando individualmente, o en grupos con intereses comunes homogéneos, quienes ejerciten tales acciones. Y estas acciones colectivas no son nuevas en el derecho comparado. En Estados Unidos, ya en 1938 se hablaba de este tipo de acciones. También se podía nombrar como ejemplo histórico a Inglaterra, y más modernamente en el derecho comparado, con algunas ampliaciones o restricciones, existe o subsiste todavía en Estados Unidos, lo tenemos en Suecia, lo tenemos en España, y tenemos también un código iberoamericano en materia de acciones colectivas o acciones de grupo. Es decir, que tenemos cómo recurrir, cómo demostrar que estamos ante una preocupación que no obstante tiene un remedio jurídico. Debe exigirse por todos los medios posibles participación en el dictado de normas que afecten el ejercicio profesional. ¿Y dónde están esas normas que nos protegen? En el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, artículo 14 de la Constitución Nacional, y a gozar de la protección de las leyes, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, reforma también del año 1994. Perdón, el 14 bis viene de antes. La desunión de nuestras instituciones, y esta sería la conclusión más dura que podemos tener, nos seguirá degradando como individuos socialmente apreciables. Hay que destruir con todas las armas que dispongamos esa concepción, esa preconcepción de que detrás de cada evasor hay un contador. Esta es una frase que nos agravia y que nos agravia de hace mucho tiempo. Y si la profesión no reacciona, seguirán agraviándonos, como ya lo fue. Lamentablemente también forma parte de lo que voy a decir de las presentaciones de nuestras federaciones. Nos va a suceder lo que ha sucedido con el artículo 20 de la Ley de Lavado de Activos, reformada por la 26683. Hemos admitido con tibieza, con resignación, la humillante designación de profesionales obligados a reportar, sujetos obligados frente a la Ley de Lavado de Activos. Si decimos que se necesita para este tipo de normas un sustento legal, me refiero a la resolución 4838, no pongamos como ejemplo la 26683, como diciendo, fíjense que cuando nos quisieron traer como sujetos obligados al podio de la derrota, diría yo, tenía sustento legal. Y estamos luchando, particularmente en el caso mío y acompañado de la colega Hermosinda Egues, hace años, para que con una reforma legal desaparezcamos de la 26683 como sujetos obligados, porque las consecuencias que podemos tener patrimonialmente y personalmente pueden ser decididamente graves. No quiero ser pesimista, pero esto no es un acto aislado. Acá hay un rumbo, Germán lo calificó y yo quisiera creer, ojalá que esté equivocado, no creo que lo esté, pero ojalá que estuviere, de que este es un camino sin retorno. Será un camino sin retorno si seguimos copiando normas de organismos como la OCDE, como el GAFI, como el Grupo de los 20, que, también lo dijo el primer expositor, tienen hipocresías manifiestas. Mientras por un lado
hablan de funciones éticas o morales de los estados, por la otra parte, los consienten a tales pecados, pecados económicos, pecados penales, en sus propias jurisdicciones. Es cuanto les puedo transmitir. Muchísimas gracias. Creo que juntos somos más. Muchísimas gracias, Armando, por tu exposición. Muchísimas gracias. Voy a pasar a contarles que vamos a abrir el chat de preguntas y respuestas a través del QIA, o preguntas y respuestas, así que si quieren ir formulando sus preguntas para que puedan ser escuchadas por los panelistas, estamos abiertos a las preguntas. Ahora le vamos a dar el paso al doctor Alejandro González Escudero, licenciado en Administración y Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Planeamiento Fiscal en materia en Tributación de la Universidad de Lomas de Zamora, profesor de Gestión y Costos en las Facultades de Ciencias Económicas de la UBA, socio de Alejandro González y Asociados Consultores, presidente de Fundecos, Fundación Economía y Sociedad, vicepresidente de nuestra Cámara de Estudios Profesionales Económicos, Contables y Tributarios, y vicepresidente de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales. Fue vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, y él nos planteará el enfoque desde la perspectiva del contribuyente. Alejandro, ¿cómo estás? Un placer tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a todos. Bueno, voy a tratar de ceñirme tan solo a algunos tips que pueden ser en algún sentido complementarios de todas las cuestiones que se han estado hablando, que son verdaderamente muy interesantes y muy ilustrativas de esta situación, ¿no? Desde ya que mi opinión es totalmente coincidente con que se puedan avanzar en las acciones judiciales que se estaban planteando anteriormente, tratando de que este sistema se derogue, o tal vez que se morigere el impacto, ¿no? Pero supongamos que esto no da el resultado esperado, o no da todo el resultado que puede esperarse, o sea, que directamente que sea eliminado, sino que finalmente, por razones que ya se explicaron, queda. Quiero marcarles algunos tips que me parecen importantes, y son los siguientes. Acá me puse una parte de la resolución, ¿no?, que dictó la FIP, y marqué algunos puntos, ¿eh? Desde ya que es muy importante la cuestión de lo que ellos finalmente publiquen en el micrositio, que todavía no está, como dijo Germán. Yo hice la misma prueba ayer a la noche y habilité mi servicio, pero después sale error, o sea que no pude ver nada, ¿eh? Esto es muy significativo. Obviamente acá está la objeción de que tendría que haber un marco legal que lo respalde. Por ejemplo, en México están en el Código Tributario qué estructuras son las reportables. Nosotros, tal vez, si esto sigue así, nos vamos a tener que conformar con que aparezcan en la página de la FIP. Les marco sobre, bueno, en lo nacional no dicen nada, o sea, remiten a lo que va a aparecer en el régimen de información de planificaciones fiscales. En lo internacional enumeran algunas de ellas. Esto, digamos, lo pueden leer ustedes. Yo solamente les quiero marcar alguna cosita que me parece que podemos tener en cuenta. Acá, involucrados jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, la particularidad que tienen para nosotros en la Argentina es que países cercanos, con los cuales tenemos bastante actividad, como Bolivia y Paraguay, están dentro de esta categoría. Y esto es bastante problemático, inclusive está teniendo algún impacto con algunos argentinos que, digamos, son nacionales argentinos, pero están viviendo, tienen residencia fiscal en estos países, con el nuevo impuesto a la riqueza, o lo que se llama aporte solidario, ¿no? Legalmente parece que se va a llamar aporte solidario, es el nombre que ha recibido. Entonces, este tema de Paraguay y de Bolivia tiene esta significación. Yo creo que acá, en este punto E, está una de las cuestiones centrales de lo que le interesa a la FIP, me parece, o que al menos me parece que sería racional que le interese. ¿Por qué digo esto?
porque las estructuras detrás son herramientas que se han estado usando durante muchos años en nuestro país, ¿sí? Pero actualmente se intensifica su utilización. ¿Y por qué se intensifica su utilización? Porque la incidencia de los impuestos al patrimonio ha crecido muchísimo. Si no hubiera impuestos al patrimonio, probablemente muchas personas no harían estos TRAS. Por ahí en algún momento hablamos de los TRAS irrevocables. Bueno, es una estrategia de planeamiento tributario utilizado en el pasado solamente en la Argentina por algunas familias de mucho poder económico, hoy significativamente más extendido, es algo de lo que se está manejando actualmente en función del aumento enorme que ha tenido los impuestos a los bienes personales. Si tenemos un minuto, después paso un pequeño ejemplo, y como otro efecto el actual impuesto a la riqueza. ¿Qué consiste? Creo que todos más o menos tenemos idea de qué estamos hablando con esto, pero en dos palabras es desapoderarse de los bienes que uno tiene, principalmente en esto se hace para bienes en el exterior, se le asignan al TRAS, el que constituye el TRAS, el settlor, fiduciante que aporta los bienes al TRAS, queda desapoderado, entonces ya no paga bienes personales sobre esos activos, que quedan liberados de la imposición hasta que son repartidos entre los beneficiarios, que suelen ser los hijos, y esto ocurre bastante más adelante. Entonces, en esta época de crecimiento, digamos, totalmente desproporcionado de los impuestos al patrimonio, desproporcionado para nuestro país y absolutamente desmesurado en el mundo, esta es una de las estrategias que se están haciendo, porque ya no tenés los bienes para que te los cobren, digamos. Esto sería en síntesis el concepto. Y en verdad, como un añadido en este punto, ya que estamos hablando de fiscal, la otra cuestión que se está utilizando mucho es directamente cambiar la residencia fiscal. Antiguamente los extranjeros que venían un poquito a la Argentina trataban igual de tributar impuestos aquí porque la presión tributaria no era tan alta. Hoy es al revés. A los argentinos, en muchos casos, le conviene ser beneficiario del exterior y van a pagar menos. Por eso lo que está ocurriendo es que una estrategia para disminuir el impacto de estos impuestos es cambiar la residencia fiscal. Desde luego que eso implica, si uno quiere cumplir más de 6 meses en el exterior, bueno, es una cuestión bastante complicada. Por eso a mí me parece que la AFIP, en este momento, está interesada en estas cuestiones, o sea, en conocer, bueno, qué TRAS se han constituido, cómo se armaron, quiénes participan, qué activos hay allí, porque tal vez ahí encuentra la posibilidad de encontrar detrás de esa estructura alguna tributación que pueda realizarse o que se haya omitido. De todas maneras, vamos a ver después qué pasa con este micrositio, ¿no? Esto, los plazos para informar, esta es una cuestión que puede ser quizás menor, pero en realidad son bastante exigentes. O sea, por ejemplo, acá dice, para las planificaciones nacionales dentro del mes siguiente al cierre del ejercicio. Esto es riguroso, exigente. En Estados Unidos, por ejemplo, es cuando se presenta la declaración jurada. Ahí hay que hacer la información de las planificaciones fiscales, o sea, un poquito más de tiempo. Y las internacionales, esto de los 10 días comenzada a partir de su implementación, es bastante complicado, porque 10 días realmente no es nada. En la de México son 30 días, ¿sí? Y esto va a crear bastante inquietud, incertidumbre, porque, bueno, tengo que ir rápida, estoy todavía elaborando y todavía no se constituyó, no se formó, no se formalizó la estructura, y ya tengo que hacer un reporte a la AFIP. Una de las claves que me parece para mí es muy importante es esto, ¿no? ¿Cuáles son los montos, condiciones y requisitos? Principalmente los montos. La AFIP no lo pone, lo deriva para decirlo después,
pero yo creo que acá se puede jugar la suerte de si esto nos molesta o solo molesta a algunos, digamos. ¿Se molesta a muchísimos o solo molesta a algunos? Si los umbrales, los límites por los cuales hay que presentar estos reportes son suficientemente altos. En Estados Unidos son altos, o sea, no por cualquier cosa se va a tener que reportar una estructura, son bastante altos, incluso por honorarios de consultor arrancan en $50.000, o sea que, y por operaciones es también muy alto, de manera que queda ceñido esta cuestión a casos de relevancia. Yo no sé si esto lo hará la AFIP, porque generalmente la AFIP ha sido de poner límites muy bajos, entonces deja muchísimas operaciones, muchísimas informaciones, muchísimo esfuerzo de trabajo, lo deja incluido, que hay que realizarlo, y el interés fiscal que puede haber allí es relativamente poco. Así que yo creo que lo que hagan con el artículo 12 me parece un tema muy importante. Y yo esto se lo voy a subir o dejar en el sitio de la Cámara, son los artículos del Código Fiscal Mexicano, porque me parece que sospecho que están inspirando un poquito. Esto es relativamente nuevo, empezó este año en México, y probablemente estén inspirando lo que se va a hacer. Tienen un listado bastante detallado de cuáles son las estructuras que hay que reportar, pero bueno, no vamos a repasar todas estas en este momento porque seguramente va a haber muchas preguntas. Desde mi perspectiva, las empresas van a cumplir con esto, no queda alternativa, ni creo que alguna empresa individualmente haga una acción por este tema. Lo van a cumplir. Cabe pensar que lo que reporte esa empresa, bueno, va a ser coincidente con lo que, llegado el caso, reporte el asesor. Nosotros, trabajando asesorando a alguna empresa que finalmente presenta el reporte, nosotros hacemos un reporte que coincide con lo que reportó nuestro cliente, ¿no? Parecería algo lógico. Y tal vez el caso, como les decía, que puede generar algunos problemas mayores, es el de los casos de los transfamiliares que se hicieron y se están haciendo en este momento, ¿no? A mí me parece que leyendo todas estas cuestiones de estructuras que pueden reportarse, desde el punto de vista de las empresas, como desde hace muchos años el tema más sensible son los precios de transferencia. La AFIP tiene información acerca de precios de transferencia, bueno, por lo menos ahora va a tener una manera más directa de aquellos estudios de precios de transferencia que se hacen sin tomar comparables fácilmente verificables, que es lo que seguramente se va a pedir que se haga, o sea que va a poder enfocarse más directamente en aquellos casos donde hay o puede haber un interés fiscal mayor, pero en definitiva es una información que ellos ya tienen. Otro problema que veo y que la AFIP debería mejorar, es una cuestión general, no solo para esto, pero es una cuestión general bastante importante, es cómo la AFIP preserva los datos de los contribuyentes. Porque cada 2 o 3 años hay denuncias de filtraciones de datos de los contribuyentes de distinto tipo, terminan en periodistas, terminan en políticos, terminan en funcionarios del Poder Ejecutivo que no tienen que saberlo. Entonces eso, es un tema delicado, porque si uno va a decir cómo está armando sus impuestos, bueno, la AFIP debería ser cuidadosa con esa información. Y el uso que van a hacer los datos, bueno, en el caso de México dice que la información reportada, excepto en los casos de factura falsa, no podría usarse para una denuncia penal, ¿sí? Casi una rareza esto, pero sin duda el organismo de fiscalización esto lo va a mirar para ver por qué lado van este tipo de estructuras que pueden erosionar la base de imposición y probablemente también disparen alguna fiscalización. Así que ahí les comenté algunos tips. Yo solo si me permiten, les muestro lo que fue. Bueno, si no, vamos a las preguntas. Si por ahí me extiendo un poquito con un ejemplito
que armé de qué le pasó al que en el 2016 eligió blanquear, que tal vez podría haber hecho otra cosa sin violar la ley, ¿no? O al menos no en ese momento, la habrá violado antes, pero ¿qué le pasó al que decidió blanquear? Pero eso sí, si quieren, si no, prefiero las preguntas. Podés plantear tu ejemplo, si querés. Bueno, dale, vamos al pequeño ejemplo. Creo que suma y le va a interesar a los colegas. Dale. A ver, voy a compartir entonces otro archivito. A ver si lo tengo acá. Creo que es este. Bueno, fíjate. ¿Qué pasó? La persona que blanqueó, cuando decidió blanquear, podría haber hecho un tras, ¿no? Desde ya le quedaba el riesgo de que lo descubrieran, porque, digamos, tal vez era plata que digamos, había ganado en los años anteriores y era posible que lo descubrieran. Pero eso le implicó pagar un 10%. Fíjense la tasa de bienes personales, ¿no? 0,75. O sea, cuando el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado dice, bueno, blanqueen, nosotros los bienes, la imposición a los bienes personales va a evolucionar del 0,75 al 0,25 y ahí va a quedar estable. Y lo que ocurrió fue que esos 3 años sucedió de esa manera, pero el año pasado, por diciembre de 2019, para la tenencia de bienes en el exterior, en este caso estamos pensando, digamos, $2 millones en el blanqueado de inversiones en el exterior, más algunos bienes en el país que cubren los mínimos, ¿no? O sea, pagar sobre $2 millones a la tasa máxima fue del 2,25. Esta tasa máxima, por efecto del cambio oficial y de los dólares financieros, en realidad bajó, no fue del 2,25, fue del 1,22, ¿sí? Y ahora con el aporte, quedando esta persona en el aporte solidario, va a estar pagando un 3% más, que nuevamente por efecto del cambio oficial y financiero, le va a bajar al 1,93. Con lo cual, es fácilmente imaginable que la mayoría de la gente que hizo esto está disgustada con lo que el Estado argentino le hizo. Está muy disgustada. Pasar esto, que es multiplicar casi por 10 la tasa de impuesto a los bienes personales de un año al otro, es algo realmente, digamos, creo que debe haber pocos lugares en el mundo, ¿no? Porque acá no hubo enfermedad. Bueno, les quería mostrar esto porque, digamos, al menos me toca en algún caso oír este tipo de cosas y creo que pasen este tipo de cosas desalienta la voluntad de que las personas sean transparentes, digamos, evitan ser transparentes porque consideran que siendo transparentes finalmente terminan siendo perjudicadas. Bueno, ese era el ejemplo. Gracias, Alejandro. La verdad, un placer escucharlos a todos. Bueno, tenemos preguntas de los participantes, algunas ya fueron contestadas vía chat interno porque eran particulares para cada panelista. Vicente, tenemos a Vicente Lorenzo, que es prosecretario de nuestra Cámara. Vicente, ¿querés hacer tus preguntas o tu devolución? No sé si una consulta que hizo un participante ya fue respondida, de Eduardo Ingaramo, creo que se la hacía a Armando. Armando, sí, la respondió Armando. La respondió, pero sería importante que la podamos difundir porque era interesante. Sí. La pregunta era, ¿en qué puede entorpecer la acción judicial la presentación de tipo administrativa que hicieron los consejos y la federación? Sí. Armando. Bueno, voy a repetir lo que dije personalmente de esta persona, que no incide absolutamente en nada, son caminos o fueros totalmente distintos, sí marcan, lamentablemente, que nuestras instituciones siguen creyendo
que se puede arreglar políticamente el desarreglo que han armado normativamente. Y yo creo que las cosas se arreglan por la vía que corresponde. A un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta, insalvable, corresponde su impugnación judicial. Las vías que señalé son varias, pero sigo diciendo vía judicial y no utilicemos la administrativa. De todas maneras, si la utilizamos, es un camino muerto. Es como, más o menos, si hablamos en términos ferroviarios, hemos elegido para que el ferrocarril siga andando la vía muerta. Excelente. ¿Alguna pregunta más, Vicente? No. Estamos bien. Bueno, creo que no sé si hay más preguntas de los participantes. Primero agradecemos a todos hasta quedarse hasta tan tarde, se nos ha excedido un poco el tiempo, pero les agradecemos a todos los participantes por seguir ahí. Y bueno, si no hay más preguntas, le voy a dar el paso a Karina, nuestra presidente, y bueno, sin dejar de invitarlos a que visiten nuestra web. Todo el material va a ser enviado por correo a todos los participantes. Les recuerdo que pueden hacerse miembros de la Cámara de forma gratuita, ¿sí? Para poder participar del Observatorio de Estudios Profesionales, el cual estamos realizando varios índices y estamos lanzando varios proyectos desde ahí, y necesitamos que todos los estudios puedan participar. Después, por otro lado, los invitamos a los que son del interior a que puedan anotarse en el programa sin cargo de embajador de tu provincia o de tu jurisdicción, y los invitamos a todos a que vengan a sumarse y a participar de este proyecto que de a poco van haciendo y va tomando su forma. Karina. Bueno, yo quiero agradecerles a todos porque sé que es un poquito tarde, pero la verdad es que valió la pena. Agradezco el esfuerzo de todos los expositores. Realmente un lujo tenerlos, un lujo haber podido hacer este webinar. La verdad es que creo que ningún problema puede ser resuelto con la misma mentalidad que lo creó. Y me parece que hace muchos años se vienen haciendo las mismas cosas, pretendiendo que los resultados sean diferentes. Y creo que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo para que los resultados sean diferentes. Y en eso me parece que todos los que intentamos desde un pequeño lugar, podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pueden estar de acuerdo con nosotros o no, pero creo que todos desde ese lugar chiquito damos ese primer paso que a veces es necesario para recorrer un camino que va a llevar mucho tiempo, que va a llevar un tiempo porque el trato que tienen los profesionales en ciencias económicas, los estudios profesionales, viene de hace muchos años, no es nuevo. Sin embargo, seguimos haciendo las mismas cosas, con lo cual vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Yo celebro, de todos modos, que los consejos hayan podido ponerse de acuerdo, aunque sea en hacer ese recurso, porque por lo menos habla de que se han puesto de acuerdo, algo que hace muchos años no pasaba. No obstante, nosotros como Cámara lo venimos hablando en la próxima reunión de comisión directiva que seguramente vamos a tener esta semana. Nuestra idea es acompañar la posibilidad de un recurso judicial. Así que bueno, eso por un lado lo queremos dejar planteado. Por el otro le tomo la palabra a Germán respecto de ese documento entre profesional y cliente para poder después dar algún modelo, acercarles a los estudios alguna opción, porque la realidad es que nadie sabe qué va a pasar entre este recurso administrativo y el recurso judicial. En el medio puede vencer la resolución, puede empezar a ponerse en marcha y tendríamos que tener algún plan C, si se quiere. Así que de mi parte no tengo mucho más, les agradezco a todos, muchas pero muchas gracias, y desde ya los invitamos a que se sumen y que seamos parte de una institución que lo que busca no es ser un consejo paralelo, no es ser un colegio paralelo, pero busca encontrar algún lugar diferente para los estudios profesionales, que de alguna forma estamos en el medio de una situación donde no somos ni graduados y a veces no solo
ese contador de maletín de hace 40, 50 años atrás. Así que bueno, muchas gracias y bueno, que tengamos un mejor año, que el año que comience sea mucho mejor y que no perdamos los ideales, porque lo único que nos hace salir del lugar donde estamos son los ideales. Así que bueno, gracias a todos y gracias por el esfuerzo. Gracias a todos, felices fiestas, Hasta la saludos, próxima. gracias Muchas a todos gracias. por estar, Chao. muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos, saludos.